la serie del 2024 de Sustainable Transport Awards. Año tras año, ITDP resalta a los ganadores anuales y las menciones de honor. El objetivo es compartir las mejores prácticas que se puedan transferir entre ciudades para ayudar a inspirar una movilidad urbana más inclusiva, eficiente y más verde. Como ya saben, ya anunciamos a los ganadores del año 2024. La ciudad ganadora, Tianjin, China, y la mención honorable para Peshawar en Pakistán. Es un agrado para mí dar la bienvenida a los representantes de la ciudad que por segunda vez gana la mención de honor. En 2024, en este año, estamos resaltando el programa BIRP de Peshawar y sus enfoques positivos para los operadores. Vamos a escuchar acerca de este proceso de presentadores de Trans-Peshawar, que es el operador del sistema BRT. Habiendo dicho esto, quisiera presentarles a nuestros oradores de hoy. Comenzaremos con nuestra moderadora, Vaishali Singh, gerente de programa en ITDP India. Vaishali ha trabajado en varios proyectos de transporte en aspectos transversales y también lidera la comunidad de práctica de transporte público en ITDP. Buenos días. Tenemos a Sadaf Kamil, especialista de comunicaciones y miembro del equipo de medios oficiales de Peshawar. Nos hablará acerca del contexto de la ciudad y el impacto del BRT en los usuarios y cómo el reconocimiento del 2022 impulsó a la ciudad a hacer más cosas. Luego vamos a escuchar a Ashfaq Rauf, gerente de operaciones del Centro de Control BRT en Trans-Peshawar. Él nos dará más detalles acerca de las distintas capas del programa de reestructuración de sistema de buses y el enfoque para mm, acercarse a los operadores y asimismo su compensación e inclusión. Le voy a dar la palabra a nuestra moderadora para unas palabras de apertura y ya veremos después entonces las presentadoras. Bienvenidos a Thank you so todos. much, Ivona, for the discussion. Muchas gracias, I'm Ivona, really por la excited to be presentación. the moderator for the discussion today. It's going Para to mí es be a un gusto very ser moderadora de esta exciting day discusión. looking into Será un Peshawar's webinar remarkable muy journey over the emocionante. last 4 years, especially to Eh, promote sustainable Peshawar and ha inclusive hecho public mucho transportation para system. And as convertir you su said, sistema de after transporte en March algo 2025, mucho mejor y más Peshawar has inclusivo. received not once but Pues twice an Peshawar honorable mention at the ha Sustainable recibido no Transport una, Awards. sino dos veces And la mención de I think honor this en is a los big testament premios to the unwavering y esto es commitment that testamento the city has been showing to del create a compromiso de la diverse and ciudad para inclusive public crear un transportation system. sistema de transporte And inclusivo y specifically, robusto. when Desde el launching the recent 2022, honorable mention, cuando recibieron Sustainable la Awards mención por primera recognize vez, no infrastructure, but solamente they han have mejorado su restructured the infraestructura, very sino fabric que también of its transportation industry through reestructurar todo el the tejido del industry restructuring transporte program. So por medio de su specifically, sistema de they have reestructuración. transitioned Por from medio de este programa unregulated han paratransport pasado practices de un to sistema de regularized VRT paratransporte no system. regulado a un So I sistema think there is an inclusive formal más public regulado, transportation, not just for the con lo passengers, que se but for the garantiza operators as well. el So servicio a los, thereby, a we los can say pasajeros y asimismo la this calidad para program los use the power of stakeholder operadores. innovation to create an inclusive and Vamos a comprehensive aprender approach to del transforming poder public transportation. de conectar bien So con it las is a partes remarkable interesadas para achievement lograr un buen that I desarrollo. would Este like es to un acknowledge. ejemplo It de is que possible to create a transportation system con un buen that is not enfoque only efficient and se sustainable, puede lograr but algo also que no solamente es inclusive and eficiente, equitable as well. sino también In incluyente. today's session, we would also be looking at the lessons learned También and veremos las which lecciones I am sure aprendidas will hold immense value que for cities worldwide as well. seguramente And serán also de how Peshawar mucho plans valor to para otras continue ciudades. this Y transformation and la keep manera en que inspiring citizens Peshawar on the piensa future of continuar haciendo sustainability. esta transformación. So, without wasting more time, I think we could dive into and learn Así pues, from Peshawar's journey. So, I would like to podemos invite empezar a aprender acerca del Sadaf viaje de and Peshawar. Ashfaq Rauf to Quiero take the invitar stage. entonces a Saad Kamil y a Ashfaq Rauf. Thank you very much, Vishali and Ivana, Muchas gracias, for Yali this e pleasure to Ivana, be por here. darnos la oportunidad de estar On aquí. behalf of the city of Peshawar En and nombre de la the ciudad de ITDP, I'd Peshawar, like to be a second quiero decirles que es un honor para nosotros the recibir por Sustainable segunda vez Award honorable mention. la mención de It's honor del from my Sustainable personal Transport honor, Award. and I
Yo soy Sadaf Kamil y voy a hablarles acerca del sistema BRT. Les daré unas ideas generales de los antecedentes y mi colega les va a hablar acerca del sistema de reestructuración, del programa de reestructuración. Voy a compartir mi presentación con ustedes. I hope you can see the presentation. Sadaf, we can, but it's not maximizing on our end. Is it maximizing on your end? Yes, it is maximized on my end. We cannot see that. Maybe unshare and share again. Let me try again. So then try sharing the entire screen. I think that should solve the I issue. will try to do that. पहला मैं इसको कर लेती हूँ। Thanks for the patience, everyone. And thank you so much for saying hello. Gracias por la paciencia a todos y gracias por los saludos que hemos recibido de todas partes del mundo. Yes, that's full screen. Perfect. Bien, perfecto. We can see the full screen at this point. Is all working out for you on the other end? Is it still not maximizing? It's full screen now. Yes. So that we Is can it full start. screen now? Interestingly, Yes. it's not full screen for me now. Okay. So basically today's presentation as our moderator. La presentación de hoy, como dijeron nuestras presentadoras y nuestra moderadora, es hablarles acerca de la transición que pasamos de un sistema obsoleto a uno BRT. Para quienes no saben acerca de Peshawar, es la capital de una de las provincias de Pakistán. Can you see the slideshow? Is it changing for you? No, it's not changing. It's not changing for you. I can also screen share for you, or if Just let me try once more. okay, sure, no problem. Thank you so much. I know we are just humans trying to operate technology, so Somos humanos manejando tecnología, así que muchas gracias por toda su paciencia. let's see. I'm also ready to share the presentation. It's the same thing. Okay. Yes, something is full screen. Can you flip through the slides? It's still not flipping. So let me share for you. Okay, if you can please do that. No problem. Permíteme, yo te comparto la pantalla desde mi computador. Great. All right, hopefully that works. Okay, pass it back to you. Yes, it works. So maybe we can go to the slide about Peshawar. Yes. So I was saying about Peshawar being the capital city Les of comentaba, entonces, Khyber Pakhtunkhwa. It's located very near to the Afghanistan border. And has a Peshawar está population ubicado cerca de la frontera of con 7.5 million. Afganistán, Um, una población de 2.3 millones. and social norms that
Y en cuanto a las normas culturales y sociales que quisiera decirles, las interacciones entre hombres y mujeres en público están algo limitadas y las mujeres reclamaban cierto nivel de privacidad o espacios exclusivos, inclusive en el transporte público. I think we missed one slide. Did we miss a slide? ¿Nos saltamos una diapositiva? No, this is what I have. Sorry. Okay. So basically, Bien. about the BRT system, it is currently operating on El sistema corridor of actualmente 27 opera kilometers. en un corredor dedicado de 27 kilómetros. Es la primera generación de este sistema en el país. Es un sistema con acceso universal, diseñado y operado con el objetivo de que todos los grupos marginados puedan ser incluidos. Y buscamos asegurar cubrir las necesidades de cada uno de estos grupos. Por ejemplo, para las personas con discapacidad, buscamos que todas las estaciones y todos los buses, e incluso las oficinas disponibles, tengan todo el acceso, asimismo la señalización o el sonido, todo lo requerido. Del mismo modo, les comenté que las mujeres requieren cierto tipo de privacidad, así que hay espacios o buscamos tener eh, asientos separados. Del mismo modo, como pueden ver aquí en esta imagen, en la imagen inferior izquierda tenemos un par de mujeres trans y viajan de manera segura e independiente. Tenemos asientos dedicados para estas personas. Para las personas, como hay una gran cantidad de personas que viven bajo la línea de pobreza, buscamos asegurar que estas personas que viven bajo la línea de pobreza también tengan acceso al sistema. Dados los esfuerzos y el impacto que se ha logrado con el sistema, hemos recibido varios reconocimientos a nivel global. Zoo en nuestro lema significa go o avanzar. Avancemos. Somos el primer sistema en Pakistán con el reconocimiento de estándar dorado de ITDP. En 2022 recibimos la mención honorable del Sustainable Transport Award. También recibimos el premio de Transport Ticketing Program por el sistema de entrega de tiquetes. Fuimos finalistas en el Prize for Cities Award del World Resources Institute. Y tenemos el honor para el 2024 de recibir la mención de honor. Estos reconocimientos no solamente nos llevan a hacer las cosas mejor y buscar mayores objetivos, sino que también nos facilitan ampliar y hacer que nuestros esfuerzos sean más efectivos. Después de la mención del 2022, este fue el impacto del sistema y la manera en que pudimos ampliarlo, expandirlo y mejorarlo. En 2022, el promedio de pasajeros era de 140,000 diarios. Hoy tenemos un promedio diario de 300,000, con un pico de 347,000. Teníamos 10 rutas, ahora tenemos 15. Ha habido un incremento significativo en el número de pasajeros mujeres del 20 al 30% durante los últimos años. El empleo para mujeres ha aumentado del 10 al 12% y actualmente
unas 5.000 personas con discapacidad tienen acceso al sistema. Y lo pudimos hacer debido a un incremento en el apoyo público y político, debido a la aceptación de que ha recibido el proyecto. Voy a darle la palabra a mi colega Ashfaq, que nos hablará del programa de reestructuración del sistema de transporte. So I'll give you a little brief. Ashfaq, we might need to lower the sound on your main screen, just like we did before. Apologies for that. Sometimes too much technology gets in the way. Yeah. So I'll give you a little bit brief. There's of still a our- little echo, Ashfaq. Maybe for your presentation, just lower all the way down. Okay, just give me a moment. Thank you so See much. this. Okay, can you hear me now without echo? Yes. Okay, good. So I'll give you a little brief of transport Les system. voy a dar un breve recuento de cómo era el sistema de transporte antes de BRT. Teníamos dos tipos de buses. Fare was regulated partially though. Public El transport sistema de tiquetes se regulaba parcialmente. notified fare. A veces cobraba más que la tarifa notificada. El servicio no era confiable, se limitaba a ciertas horas del día y si el clima no era adecuado, simplemente no se prestaba el servicio, es decir, no era un servicio confiable. The old transport system was not El accessible, antiguo sistema no era accesible for people para las personas con discapacidades, ni los adultos mayores, ni las mujeres. Era muy inconveniente para los pasajeros tanto subir al vehículo como bajar de los mismos. to board and alight. A veces las paradas no eran totales, simplemente los vehículos reducían un poco las velocidades. Solamente se detenían por completo para las mujeres o para los adultos mayores, pero aún así era riesgoso el uso de los vehículos. It was unsafe, También for era school-going kids, muy inseguro para los niños que iban al colegio. drop service by themselves, Muchos padres school vans. o llevaban a los niños a su colegio por su cuenta o contrataban un servicio privado colectivo, pero el sistema de transporte público no estaba disponible o no era bueno y no llegaba a la mayoría de las áreas de la ciudad donde se necesitaba. The seats were not high, it was unhygienic seats in all transport Los systems, asientos carecían de toda higiene and it was hard to move around in the bus. y era difícil moverse dentro del bus. Unhygiene, and inconvenient. Los asientos para las mujeres eran incluso más incómodos. Different slide, okay. The important element of the bus industry restructuring program was the Un identification elemento of importante del sistema de reestructuración fue la identificación de todas las partes interesadas por medio de un análisis de mercado. program. All three elements were the key to smooth transition of a bus industry, which was identification of all stakeholders, profiling of existing Teníamos industry, entonces and tres elementos clave: identificar las partes interesadas, perfilar la industria existente y el modelo de compensación e inclusión. the identification of stakeholders La was, identificación de las done partes through, interesadas through planning, se hizo por medio de to know the current scenario of transport sector in Peshawar city and identifying una the key etapa de planeación para identificar el escenario actual o del momento del sector transporte, en donde operaba. Se hicieron consultas con la Autoridad de Transporte Regional. Excise and Taxation Department was responsible for registration of vehicles.
el departamento o la autoridad competente se ocupó de identificar y registrar los vehículos y asimismo se ocuparon las autoridades de buscar los espacios de estacionamiento. Y asimismo la recolección de datos se hizo por medio de encuestas, investigaciones de datos a partir de los departamentos del gobierno y identificación de de las terminales intraciudad y las rutas. So about 1,500 sessions with vehicle owners and drivers were conducted, and about Se hicieron 1.500 sesiones con propietarios de vehículos, al igual que con choferes y conductores, y 43 sesiones de consulta con departamentos gubernamentales. the profiling of the industry En cuanto al perfilamiento o la identificación, has caracterización de la was route and industria service existente, profiling and employee trabajamos en dos frentes: owners la profiling. identificación de las In rutas y this buses analysis, y we asimismo have de los looked at empleados y propietarios. basically Por un lado, identification of routes, identificamos las rutas que deberían ser eliminadas o limitadas, los tipos de assessment vehículos que of their operaban, earning una evaluación and de maintenance, los ingresos diarios, looking los costos de the mantenimiento suitability for y inclusion asimismo and verificar la depending on idoneidad de los vehículos para ser employees incluidos per o vehicle retirados. profiling, Y por el otro providing frente, how many employees per vehicle identificar el and número de providing appropriate empleados por services. vehículo o por ruta que How se much was utilizaban earning per para month proveer el for the servicio, employees? Is there los any ingresos benefits for mensuales de los empleados y si había how beneficios much para was ellos. earning for owners? Y en Because últimas, most owners, cuánto ganaban los vehicle propietarios, owners porque have rented la mayoría de los their vehicle for propietarios de operation. vehículos lo alquilaban para que fueran operados. So after profiling of vehicles, as you can Luego see, de it's identificar o de 78% caracterizar los of the vehículos, vehicles were vemos que el owned and operated 78% de under estos vehículos 35 years old. The tenían oldest de vehicle 35 a was 45 años. 1961. El vehículo 61 más antiguo era del vehicles 1961, un started vehículo de service 60 años, que no as debería estar en el owners from transporte público. 1999. Still, Y el más reciente era de today, 1999, most 33 vehicles in años. public Entonces, transport la system totalidad de la still flota del sistema de transporte público era obsoleta. now sorry, you have a different presentation, so I have to match with mine. Perdón, la presentación difiere un poco, So entonces tengo que sacar la información de la mía. economic compensation and model of inclusion basically En cuanto al modelo de compensación económica y la was inclusión, divided in 4 parts. el modelo se divide en 4 partes. Each part, each part had their own price, Y cada parte tenía, maximum, and all those prices add up to the maximum price we offer for the vehicles. tenía una But this porción de la tarifa y todo esto se sumaba para dar la tarifa total. was divided into 4 parts. On top of vehicle price, business loss compensation was also offered at 30,000 per month up to 1 year. And Y además de we paid del precio máximo, business se otorgaba owners instead una of paying them every month, compensación payment total de some 30.000 mensuales que se second otorgaban ya en suma anualizada. The inclusion part of the bus industry stuff was done through EO Employment Opportunity Program. La parte de la inclusión se trajo por medio del Programa de Oportunidades de Empleo o EOP. Because we have to include all those Teníamos que incluir who a were todo ese working in the personal transport system to que the new trabajaba system. en el The sistema total antiguo staff para que trabajara en el nuevo. 3 main contracts with service provider is greater than 4,000 employees, where the bus industry staff who were Teníamos un interested poco más de 4.000 empleados. only 1,300. En cuanto al So this requerimiento del número de went empleos being requeridos, a key performance indicator that at least 30% of their staff will be from the bus industry structuring program and for the staff who are enlisted in that program. y 30% del personal se incluiría entonces en este nuevo requerimiento. There were 3 parts of the inclusion of
En cuanto al proceso para la inclusión de los propietarios, teníamos tres aspectos: criterios de elección, el proceso de enrolamiento, llamémoslo así, y la información. Entonces, en últimas, se utilizó un enfoque sistemático. En primer lugar, para invitar a las partes involucradas, luego la parte de identificación o perfilación, la vinculación, teníamos el comité SPB, la chatarrización y por último, el pago a los propietarios de vehículos. Hubo ciertos desafíos, no diría que unos, sino muchos, durante el programa BIRP. No había empresas, sino que había personas dispersas, entonces fue difícil contactarlos a todos. De haber, si hubiera habido empresas dedicadas al transporte, hubiera sido más fácil contactarlas a todas. Los vehículos estaban registrados en distintas ciudades, así que requirió mucho tiempo y mucho trabajo para recopilar los documentos. Los registros no estaban en línea. Tuvimos que hacer una verificación manual de muchos de ellos. Asimismo, teníamos problemas de confianza en cuanto a los esquemas del gobierno. Fue difícil convencer a las personas a involucrarse en el programa y que entregaran su vehículo. Les preocupaba que no se les diera su compensación. Ahora, no había un ente centralizado. Tuvimos que lidiar con muchos departamentos gubernamentales, requirió muchísimo tiempo y fue bastante difícil mm, hacer que todos se sentaran a la misma mesa y hablaran el mismo idioma para abordar el proyecto. Distintos problemas de comunicación con los propietarios. Luego de la parte de invitación, de la etapa de invitación, algunos cambiaron su número telefónico. Fue difícil recopilar todos los datos para crear una base de datos y así poder diseñar un proceso de compensación. Así pues, esto nos tomó varios meses y durante esos meses algunos de los propietarios cambiaron su número telefónico y fue difícil contactarlos, así que tuvimos que mandarles razón con otro propietario de vehículos a ver si lo conocía o si estaba en comunicación con ellos. Por ejemplo, si parqueaban en el mismo lugar, para invitarlos a nuestras oficinas y así poder continuar con el proceso de vinculación e inclusión. Los vehículos de otras ciudades. Perdón, creo que nos tenemos que devolver. Cuando otras ciudades escucharon del programa, muchos se volcaron a la ciudad para obtener parte de obtener su tajada. Entonces, esos vehículos operaban en otras ciudades, querían recibir los beneficios y así pues los registros de los vehículos no coincidían con la información de quién era el propietario. Tuvimos entonces que solicitar otra información, por ejemplo, los documentos de compra del vehículo o de transferencia del propietario anterior. Estos fueron los desafíos que afrontamos durante este programa de reestructuración de los buses, que fue una buena experiencia en últimas, pero nos tomó mucho tiempo. En cuanto a las lecciones aprendidas,
La primera y una de las más importantes fue que los datos del vehículo de transporte no estaban disponibles. Así que los datos de transporte público deben estar suficientemente conciliados para saber cuántos vehículos hay y así asegurar el servicio. La eliminación del sistema de transporte existente debe ser gradual y asimismo se debe garantizar la compensación y así siempre se garantizará la prestación del servicio. Debe haber comunicación efectiva con cada una de las partes interesadas. La falta de comunicación desmotiva a algunos y da lugar a rumores. Así que esto fue parte fundamental de nuestro proyecto. Nos comunicamos con todos y cada uno de los propietarios de vehículos y con las demás partes interesadas. Y siempre les estábamos contando en qué etapa íbamos o en qué parte del proceso de vinculación o de compensación íbamos. Si había algún retraso, por la razón que fuera, se lo informábamos. Decíamos, va a requerir algo más de tiempo, pero seguimos en marcha. La comunicación fue fundamental y les dio la confianza necesaria en nuestro programa de reestructuración. Otros modos de transporte. Transport, or if they want to move to other routes, then they should be given a choice. Se le debe dar la opción. Si quieren pasar a otros tipos de transporte o para transporte de otras rutas, pues pueden hacerlo. El comité se constituyó con miembros de distintos departamentos del gobierno y fue presidido por el CEO de Trans-Peshawar. Creo que está conectado al webinar y nos está escuchando. El comité desempeñó un gran papel en este proceso. Siempre que el propietario tenía alguna duda o alguna preocupación, el comité estaba dispuesto a escuchar a todas las partes y resolver los problemas. Y por último, el personal debe estar capacitado para operar en el nuevo sistema y en temas de inclusión. Infortunadamente, hubo ciertas falencias en Peshawar, pero siempre debe haber full capacitación. La mayoría del personal que trabajaba en esa industria o en el sistema antiguo no cumplía con los requisitos y de no ser así, pues entonces se quedarían por fuera. Por eso es que hay que capacitar al personal. Tenemos imágenes del antes y del después. Las imágenes hablan por sí solas. Voy a darle la palabra nuevamente a mi colega, a Sadaf. Thank you very much. So, I will talk about the way forward, how Voy a hablar acerca de lo que viene, cómo estamos ahorita y cómo estamos planeando nuestro futuro. Estamos en la fase 1 del proyecto BRT. Para la expansión de esta fase actual, tenemos 3 nuevas rutas que sumarán 41.5 kilómetros y sumarán 150 buses más.
75 de estos buses operarán en las 3 rutas nuevas y 75 serán incluidos en las 15 rutas existentes. So next slide, please. Okay, so after that, next will come the phase 2 of the Después project. de eso vendrá la fase 2 del proyecto. Pre-feasibility for this phase has been completed. Ya se And completó la currently, etapa de the viabilidad. government of Khyber Pakhtunkhwa is El gobierno de Jabet discussing Pakhtul the finalization of the está funding for this phase with the Asian discutiendo Development la Bank. última parte de la These are the financiación. next steps for the system in phase 2. Currently, we have dedicated Actualmente corridor of 27 tenemos kilometers, 26 and we will kilómetros de add carril dedicado. another corridor of 26 kilometers, Añadiremos as otro well corredor de as 26 100 kilometers kilómetros of corridor y routes. 100 kilómetros de We will have rutas 28 fuera de corredor. stations along the corridor. Tendremos One of the 28 core estaciones features of y phase una de 2 las is to características increase fundamentales de la fase 2 electrification. es que Currently, we have introduciremos vehículos 244 eléctricos. diesel hybrid Actualmente buses, tenemos and phase 2 will 244 introduce vehículos 200 diésel fully híbridos electric buses. y los siguientes Another very 300 serán important totalmente feature is the eléctricos. focus in on Algo muy non-motorized importante será transport, el not enfoque en el high-volume transporte no motorizado we have y la conexión de última established the milla. first bicycle sharing system in Pakistan already. Ya tenemos el primer sistema de bicicletas eléctricas So in phase 2, en we will add Pakistán. 200 bicycles, we will add 200 Añadiremos 200 bicicletas eléctricas, 200 vehículos de 2 ruedas y 300 triciclos. Asimismo, incluiremos mejoras a los andenes y a las rutas verdes. Así pues, incrementaremos la cobertura del 35 al 75% de la ciudad y el cambio modal pasará del 15 al 40%. Como dije, actualmente estamos con una cobertura del 35%. Para el 2030, esperamos ampliar el servicio con varias nuevas rutas a atender distintas áreas de la ciudad. Este mapa nos muestra cómo estaremos en el 2030 cubriendo el 75% del área de la ciudad. Y para el 2035 nos ampliaremos aún más. Así lo tenemos proyectado para el 2035, cubriendo cerca del 90% de la ciudad. Y para el 2040 esperamos tener cobertura en toda la ciudad y así se verá la red de rutas. Muchísimas gracias. Eso fue todo de nuestra parte. Thanks a lot, Sada. Thanks a lot, Ashfaq. And I think really Muchísimas insightful gracias. presentation, looking at Fue una how the system presentación used to be muy and, interesante looking at how the comparando system el is right now. It's antes really a y very el drastic ahora. change. Es And un I really cambio have to commend the city drástico for taking the initiatives to have y hay such que a felicitar a la ciudad por tener system esas where, all iniciativas of this, the y por ese recommendations, propósito de plus tener, the kind of outreach program that you had, all of that, I think is quite impressive to everyone who's here on the call as well. es decir, Also, hemos Sumit, visto que muchísimas additionally to personas the kind están of outreach pidiendo that you had, I think más 15 información different acerca del sessions is sistema o de las tremendous. I sesiones think really de impressive that you comunicación were o able to do that. de So I think acercamiento. somewhere around 15.000 o 10 to 1.500 12 sesiones fueron sessions, I think una gran starting cantidad y un around gran 7 trabajo de months of preparación. outreach program. So how did you go about with that process? Entonces, 15 to ¿cómo 12 fue ese months to do a proceso 45 minutes de consultation with such a large comunicación o system? de So how did you acercamiento? go about with that? And then how did you make sure that the kind of Y feedback asimismo, that you're getting from the operators, how it was ¿cómo incorporated into se the incorporó current system la that you have and how retroalimentación o la it's información operating right recibida now? dentro del sistema? ¿Sadak? This ¿Sadaf? is a question that I would like to transfer to Ashfaq. Yo prefiero que esta pregunta la responda Shfaq. So all those 1,500 sessions were designed Esas to 1.500 shape our sesiones stories. Like they would go out and se diseñaron a manera de interview a certain number encuestas. of vehicle owners, and then they would sit there and explain our whole Era project and contactarse con ask los them to propietarios ask y them sentarse a hablar con at ellos that time, y they pedirles su designed a certain permiso. form En so su that momento se we desarrolló un would formato fill that
de encuesta So they can para have diligenciarlo information y collection. así poder tener uniformidad en la información recopilada. Sessions were like Esas in some 1500 cases there were sesiones, only 3 or 4 vehicle owners. In some en cases there algunas were 12. teníamos 3 a 4 propietarios, en So otras it's teníamos like 20, 25 it's like a propietarios. fixed Así que session. Like no era you una you sesión can go to community fija center and book a room, and then we'll have a quick de, session. como por So the ejemplo, para sessions were reservar un auditorio y tener una gran cantidad de in personas. labs No, where they used to se llevan a uh, cabo, por ejemplo, just en have zonas de estacionamiento bus o terminals en when los terminales de when they gave buses the routes. al momento de terminar la ruta. They even stopped the vehicles A on the veces road, and incluso then they se paraban los vehículos en ruta y asked us se to spend some hablaba time. una So media each hora o session un rato con information was el propietario, el conductor. collected through a survey form, Así pues, and then la información se recopiló con interested encuestas. mind and the key concerns of the vehicle owners was then highlighted for the project. Y al combinar la información se resaltaron las preocupaciones Do you principales de remember los anybody propietarios y asking conductores. how long did this take and how big was the team you used to work on ¿Cuánto this? duró esto Okay, y cómo se trabajó it ahí? took like it started in 2017. Comenzó en 2017. So they started the outreach in 2017. Esta etapa de And then contacto comenzó en 2019, 2017. En once they 2019 completed se their surveys, culminó y se data. compilaron las So it encuestas y took los 2 years datos. to Así collect que the nos data tomó for 2 años outreach, recopilar los and datos en esta etapa 3 years for the rest of the process, which had de listed contacto. of vehicles, Y luego otros 3 años para todo este proceso compensation de vinculación y luego definición de la compensación o la entrega de la compensación a los propietarios So as a y whole, asimismo la it took about chatarrización. Así que en 5 years últimas, for todo esto nos the tomó unos whole 5 años. project to finish. Really long time, but I think worth it to have such Fue a bastante successful tiempo, session. pero al And rather parecer than saying valió la pena. failures, I would say, dedication of the team for consistently putting that effort for 5 years to make the Ahora, system better. hay que reconocer entonces la Should we dedicación del consider equipo asking of durante your 5 colleagues in años. Peshawar prior to BRT? How many agreed to come on board? And then how many ¿Cuántos prefer to accept the aceptaron compensation? vincularse y And then cuántos we have a aceptaron la feedback. compensación? Okay, the initial surveys was said that there are about 650 La vehicles encuesta inicial who are providing services. So of nos these indicaba que había unos 650 650 vehículos vehicles, when we que went brindaban el to servicio. Cuando fuimos enlistment stage, where a we la etapa asked them de to come and vinculación enlist their vehicles for para compensation. decirles que So registraran los vehículos only para la compensación, 418 solo vehicle owners 418 propietarios de vehículos se acercaron they fill up the forms. y So diligenciaron 650, los 418 documentos. people Así que came. de 650 a So there 418 was still llegaron. some number of Había vehicles pues who moved to other una cities cantidad de vehículos unfortunately que se fueron a otras there was ciudades not porque no a estaban interesados en el basically modelo de didn't compensación. enlist their vehicles. Así que básicamente no So one registraron sus vehículos. reason could be like they moved to other cities. Muchos se fueron a otras ciudades. Sure. And I think on that itself, was there any resistance that you faced from the existing industry? And then how did you overcome that? ¿Vieron alguna resistencia? Okay, if you ask us, the whole team was really worried about Si the nos lo preguntas, resistance, todos estamos we may preocupados por la face. resistencia que pudiéramos ver. So again, the important component was to open the line of communication with the El vehicle componente owners, importante so era building abrir la trust línea de and comunicación confidence that para we generarles are confianza, working on the project la and confianza de que at estamos which trabajando en stage un the proyecto project is. y en qué But etapa del proyecto estábamos. when we were delivering our first compensation checks, we only invited 5 vehicle owners to the office of Solamente transportation invitamos a just to 5 make sure propietarios a la that primera sesión de entrega de know, cheques and if there is any resistance, then we para cannot handle it. So we only a efectos de invited mitigar cualquier 5 posibilidad de vehicle owners resistencia. for compensation, and they were really happy when they got Y estos 5 estaban muy first checks. contentos cuando So that recibieron su gave us primer the cheque. confidence Eso that nos the generó compensation was confianza de que sí, actually nuestro successful. modelo de compensación Because
es bueno, es transparente we didn't see any y resistance at all. no vimos entonces resistencia dentro del programa. I think that's always great to hear. Sadaf, at the beginning Siempre of es the bueno presentation escuchar again, esto. you had said that the female Sadaf, ridership had gone up al from comienzo dijiste que hubo un 18% to incremento 20%. en el número de Also, pasajeras the number of mujeres transgender people has also increased to y 70%. asimismo en el de 75%. personas So, transgénero. has the perception of people changed with respect ¿Cómo to ha cambiado la transportation in this percepción city? And I think on top of de that, las also Ajay is personas also asking acerca del for sistema de transporte? like how did the local Y culture asimismo, react to the facilities that were provided, especially for the marginalized, especially the women ¿cuál in fue the la industry? So how reacción did they react? en cuanto a que se les prestara más atención y más facilidad? Inclusivity was right at the heart of Como les the comenté, system and la designing it. inclusión estaba The en el centro, en el initiatives that corazón we del propósito del observed sistema. Los in cambios this que hemos city observado were hasta not el just momento, limited to mobility. diría que no se limitan solamente a Like changes in la movilidad. perception, changing Hay cambios en or even percepción. social norms, although they're very, very subtle and they may be slow, but they're definitely coming along. Like before Algunos cambios en las normas was sociales introduced, pueden darse female de ridership manera in the public lenta. transport was limited to just 2%. Today it is at 30%. Anteriormente, solamente Same el was way before 2% people with disabilities were eh, unable to eran be mujeres quienes utilizaban el transporte. Vamos en el 30. specifically usually the Antes, las perception personas about trans muy poco lo marginalized groups utilizaban. is La this, percepción acerca de los grupos marginados they cannot do this, they cannot do this. But when pasó we de see ser them regularly in social realm, in grupos public que no life, pueden hacer tal when you cosa, see no them pueden start dar la otra. traveling, when you see people with Ahora, disabilities la traveling percepción independently, when you cambia see them cuando vemos que las traveling personas con along, discapacidad just viajan de manera because they get the independiente, right sin kind of necesidad de mayor ayuda. infrastructure, the right Entonces, kind of vemos que tenemos la facilities, infraestructura that correcta cannot y a eso hace que las necessarily personas vengan al capture sistema. another example Es before decir, was ahora ya las personas no son las when que we no pueden, had sino female también dispatchers pueden. for the stations. We initially couldn't find females Inicialmente to no work in podemos those encontrar, por ejemplo, mujeres para que trabajaran en las estaciones porque se when we went consideraba to a public place with que las restricted mujeres que infrastructure, we trabajaran couldn't en see lugares tan females públicos coming con to work tanta until gente say 10 p.m. or y que 11 tendrían que p.m. trabajar hasta We las just 10, didn't 11 know. p.m., existe esa We had a problem where percepción de people que just eso couldn't no lo podrán hacer las go mujeres o to que no those era stations. But today it's adecuado para completely ellas. different. People Pero are ahora es just totalmente approaching us distinto. and they say they would love to work on BRT, they would love to work Hay on personas que BRT. se acercan a We nosotros y nos accepted dicen, me that encantaría trabajar en el sistema they BRT. Es couldn't. decir, esa And yes, percepción ha cambiado de manera radical durante 4 yes, años. it's Así certainly pues, a no change se in limita perception solamente a as we movilidad, slowly es un shift cambio en la such to percepción social limitations. y que cambia ciertas limitaciones culturales y sociales. And just building on top of that, because I think some are also asking questions about how was También the tenemos user preguntas experience. acerca de So could we have a few la examples mejora of de la cases on experiencia del how usuario. the user experience was ¿Qué improved, nos puedes contar acerca de la especially when we mejora were de la handling experiencia del visually impaired usuario? people as well? So how was the Por system ejemplo, able hablaste to acerca de las cope personas with con that? limitaciones visuales. ¿Cómo se ha logrado esa inclusión? Can you please come again? Sorry, I couldn't hear you. ¿Me puedes I repetir, was por favor? asking more from the user experience side of it. So Preguntaba could we más have acerca few de la examples perspectiva based de on la your experiencia del understanding usuario. Si nos on puedes how dar the user ejemplos experience was improved? de cómo se So mejoró la for experiencia del example, they're usuario. also asking Alguien en about el chat wayfinding for visually impaired, if it was incorporated comentaba as well. acerca de cómo se So how incorporó, did si se this hizo change? a las personas con discapacidad visual. Like I said, if you compare it to Bueno, como the les previous comenté, si lo long transit comparamos con el systems modelo before, anterior, we had high floor vehicles which were completely inaccessible for people with teníamos unos disabilities. vehículos absolutamente Women were trapped inaccesibles in buses. inaccesibles Sorry, para it was personas impossible con to problemas de travel. movilidad. Las personas transgénero no podían utilizar este sistema. There are Con vehicles nuestro today sistema, they're completely accessible, they're wheelchair las estaciones accessible son and even completamente for accesibles. Tenemos visually impaired paneles people we also have táctiles, audio announcements regularly tenemos for anuncios visually impaired sonoros para las we personas con limitación visual. different Para las signage personas everywhere con limitación auditiva tenemos señalización visual. in previous Esto no estaba systems. presente en el So sistema a lot anterior. of a big chunk of the not a big chunk all of the marginalized groups were Los excluded, grupos but marginados today like I estaban said we have excluidos. all the features Actualmente están provided incluidos debido a todas las uh, características que the system ofrecemos. is completely safe, like it is well equipped, we have El security sistema es cameras, we completamente have seguro. CCTV Tenemos cameras on the buses, seguridad, on the streets. cámaras de circuito Today it's not just cerrado, like en los children buses inclusive. traveling independently on our system too, and Podemos ver niños so it is pequeños que very viajan assurance that independientemente. parents trust us with their children. Es un orgullo para nosotros saber que los padres nos I think confían la that's seguridad de something sus that all of hijos. us have for a perfect city where, children can travel by themselves
it's definitely Esa es la true. percepción que tenemos de una buena ciudad, de un sistema, que So los niños for puedan viajar both tranquilamente. of you, what would be the key things that any Ahora, city must take up to ensure an inclusive transition to a new system? ¿qué debe tener en So cuenta if una I say ciudad you para want to garantizar un ensure that every sistema city who's de looking transporte at incluyente? ¿Qué a BRT system consejo le darían or ustedes transit a una facility system, ciudad how can they go que about it? está pensando entrar en un sistema BRT? I will go first. Yo I hablaré think primero. to make sure that your system is Creo que inclusive, para garantizar que el it's very sistema sea important from the incluyente, very beginning, from the es design importante and que desde planning el comienzo, process, desde las make etapas de sure diseño y that you planeación, ensure that you se involve garantice the marginalized involucrar a groups los grupos and all the marginados stakeholders into the y que process todas las so that partes interesadas entren our en el system is proceso. Por being ejemplo, designed cuando se estaba and diseñando the nuestro first sistema, prototype bus arrived. cuando llegó el I think primer people with prototipo de bus, disabilities and invitamos a personas con discapacidad y pregnant women, and we allowed them to les travel freely. permitimos And we got viajar en el bus, lo mismo a las and personas changes trans, were made on the y bus recibimos and their sus feedback. For example, comentarios. Hicimos los we didn't ajustes de want the acuerdo con esos buses comentarios. grab handles to be lower because Por the ejemplo, seats were algunas not personas that wide. indicaron So que that was done. necesitaban que And las people with agarradas de las manijas disabilities, their estuvieran más bajas porque ellos no understanding alcanzaban a also alturas tan because the altas. size in China was probably smaller where the bus was manufactured. Ahora, por ejemplo, In Pakistan, los buses fueron fabricados en inside, so China. they Acá requested for longer seatbelts teníamos and we tamaños muy incorporated. variados Similarly, y, I por ejemplo, think para una silla de ruedas all puede que el espacio haya sido más pequeño según el buses fabricante o are según el designed. país de fabricación. Entonces, todo esto afecta el proceso de planeación. Ashfaq? Ashfaq, So on top of what Ashfaq. Sadaf said, Además de lo que nos dijo Sadaf, for other cities, if they're para thinking las about demás ciudades, si improving están their current pensando transport en system, mejorar su sistema de I guess transporte, one thing to make sure is to take algo a tener en that cuenta es system provider or the service provider in confidence and in loop and sit with them and talk to them about sentarse con el proveedor this is not existente del like sistema acerca de la okay, solución. we need a new system, so let's scrap the old No es old simplemente decir traditional necesitamos un system and sistema bring it nuevo y entonces to all the desechemos el stakeholders. anterior. So it's always good to start Siempre with es them bueno and see comenzar can con they las partes fit into the interesadas system or y averiguar o they have identificar to si pueden involve hacer the parte del nuevo marginalized sistema y si pueden groups ayudar en in la the system. So transición hacia el nuevo I think sistema. that's really important, the communication Eso es muy importante. of the current BRT of the current transport system to the new one is the key for success. Comunicarse y trabajar de manera conjunta con el And operador just one actual del last question sistema. before we close. Una última So, pregunta antes de cerrar. for both of you, one thing about the BRT system that you feel, or the BRT system that you feel was unique, and Algo que one thing ustedes that you creen que es feel that would único change acerca del about sistema the entire BRT process. y What would algo that que be? crean Just quickly. que Ashfaq, we'll start with you. quisieran cambiar o hacer distinto. The one thing I would change was Lo que yo cambiaría to give the vehicle owners a little bit sería more darle a los training propietarios de vehículos un poco because más de now if we're capacitación. talking about the old Cuando me refiero a los propietarios, me refiero a los so antiguos y a we su personal. we like if I do it again then I will Si lo definitely hiciera de have nuevo, some training and definitivamente some les daría so they más can entrenamiento capitán y más fit into tiempo para que se pudieran current system. ajustar más rápidamente al nuevo sistema. Okay, for me, what's unique about the system is that Lo the único, system in lo que yo diría itself que es for único acerca del our sistema, country, I would o say para it nosotros, para is nuestro país, unique for the city in its own way. es Even que es único para nuestra like ciudad using the a su system, propio modo. for example, the Por cashless ejemplo, fare mode and all those things which was el modo de pago residents sin had efectivo. that was innovative and unique for them. It was not Esto something fue mundane innovador for y them. efectivo, Another thing which is no fue algo unique, I mundano think, is para the nuestra gente. reconstruction program that we Y carried creo in que itself was el unique programa de and it's very renovación different and it por has not sí been done fue anywhere. único, es algo que no se había hecho en Next ningún thing, otro lugar. what I would have changed is Ahora, lo que one hubiera thing that cambiado, is lacking is like currently we do not have any female creo que drivers. actualmente no tenemos Since the mujeres beginning when conductoras. the Creo system que was desde el planned comienzo, and it was being cuando se planeó el conceptualized, or sistema, maybe before that we could have e incluso desde antes, creo que included certain podemos haber courses or incluido training of female drivers as ciertas well.
oportunidades para capacitar mujeres conductores y así incluirlas en el sistema. Y aún esto se puede hacer. Thank you a lot, Sadaf, Ashfaq. I think we're really out of Muchas time. gracias, We Sadaf. have to close Se this nos ha session, but terminado el thank you tiempo, for así que this tenemos que cerrar opportunity. la sesión, And pero I la think what disfruté Peshawar mucho. has really been Aprendí a great que experience. Peshawar I ha hope tenido una the gran way experiencia you're working and the way city is working, I think not y far creo from que winning the eh, Sustainable Transport como Award están for haciendo sustainable el trabajo projects. ustedes, And I hope seguramente the Peshawar audience ganará el really, really premio enjoyed the de webinar. Sustainable Cities Award. Ivana, over to you. Sure, thank you so much. Muchísimas Indeed, I gracias. do agree with you, Sí, Vaishali. estoy de acuerdo contigo, Vaishali. Stakeholders, hopefully the audience members were Personalmente, very y inspired by the creo que todas las continuous personas effort of the escuchándonos operator and local se governments inspiraron in providing this inclusive transport system. en So este thank you, sistema de Ashfaq. Thank you, transporte Sadaf, tan for incluyente. Muchas moderating gracias, and Dav. Muchas sharing the gracias, lessons learned in today's webinar. And of Ashfaq. course, you, Vaishali, for moderating. Y a ti, Vaishali, por So moderar. please stay tuned for more programming Por favor, for this manténganse en edition sintonía, for STAC. porque Hopefully we'll still vienen más sesiones de hear nuestra more about serie de STA transport for our 2024 Peshawar y city and tendremos Peshawar oportunidad de saber más acerca de local Peshawar y Trans system. Peshawar a medida que avanza y crece más su sistema. But also please stay tuned for Y programming for asimismo, STA winner eh, for this estén year's edition pendientes de from la Peshawar. programación para hablar con And now Shanjin, quickly I la just ciudad want to add ganadora. to our upcoming webinar Una última calendar cosa, les dejé el enlace para using nuestro data próximo webinar de la from próxima semana. our policy Hablaremos projects acerca for de indicadores cities. para mejorar la política de We'll planeación de speak about ciudades, using data in transport planning in el Brazil uso de datos cities, en Latin planeación de Chile, ciudades, Seattle, USA, Brasil, and P50 Chile, Quad in Estados Europe. Unidos e We'll India. also launch ITDP's new Atlas of Sustainable City Transport. So this is definitely a session not to Así miss. que If you definitivamente live es in a una sesión city, que vale la pena, no se pueden perder. a moment to sign up. And Así again, que thank you so tómense el much, tiempo Sadaf, for para joining, and I will be on enrolarse. the panel for Muchísimas gracias a this todos session. nuestra Have a audiencia y a nice day nuestro ahead. panel también. No veo la hora de volvernos a Thank you, encontrar. everyone. Hasta luego todos.